libres por esta invitación, que hubiera sido mucho más linda si yo pudiera haber ido a Cusco, pero a veces el trabajo llega a ser apremiante y con esto comienzo disculpando. En segundo lugar, voy de frente al punto. Hoy por hoy, sobre la economía peruana se dicen muchísimas cosas. Se dicen algunas cosas con un tono tan autoritativo y tan contundente que todos podríamos decir, caray, esta gente debe tener la más absoluta razón de lo que dice. En esta presentación me interesa compartir con ustedes básicamente las datas. Y como toda presentación basada en data, perdón, lo primero que hago es darles una advertencia. Esta es una presentación basada estrictamente en data. Enfoca detalles de la evolución de la economía peruana que normalmente se ignoran. Te dan las gracias, gracias por decirlo, pero se dejan fuera. Algunos desarrollos aquí enfocados son verdaderas herejías, incluso en función a cosas que se toman como ciertas. Y, por lo tanto, esta presentación no busca dejarlos dormir tranquilos. Se orienta a enfocar preguntas y a que ustedes, cada uno de ustedes, descubra sus respuestas. Dicho esto, como en todo regalo, es fundamental comenzar con la envoltura. Y la envoltura es la economía global. ¿Qué podemos decir de la economía global? Podemos decir muchas cosas, la gente está preocupada, pero si ustedes revisan, por ejemplo, las proyecciones de un grupo selecto de bancos y de brokers que hacen proyecciones este mes sobre la marcha de la economía mundial, ustedes se van a dar cuenta que el crecimiento es más de lo mismo. No es que nos estemos recuperando, pero tampoco es que nos hayamos caído más. Tanto en términos de inflación, la inflación global aún no se ha disparado y la brecha en cuenta corriente tiene sus variaciones normales. Nada del otro mundo. ¿Qué viene de nuevo? Que ya algunas economías emergentes han comenzado a sufrir el impacto de condiciones internacionales que no son eh, tan destructivas como en los años, como en la crisis de Lehman Brothers, donde todo el mundo decía que era el fin del capitalismo y mis amigos progresistas decían que todo se iba a acabar. Lamentablemente, duró poco la crisis, comenzaron los maquinazos de la Reserva Federal, los europeos socializaron pérdidas y el resto del sudeste asiático y China e India siguieron vendiendo lo que podían a todo el mundo. La primera proyección de un trabajo de Oner y Cubedia del Banco Mundial, perdón, del Fondo Monetario, destacan que los países más abiertos van a sufrir menos, aunque vale la pena tomar en cuenta la siguiente filmina. Todas las proyecciones a partir de la fecha enfrentan una alta incertidumbre. Pero estamos hablando del Perú. Yo no sé si en Cusco sale la procesión del Señor de los Milagros, pero hay mucha gente que actualmente habla del milagro peruano. Y a mí me gustaría enseñarles algunas fotos del milagro peruano, pero sobre todo hablando desenfadadamente de algo que tiene mucho de procesión, de ilusión. Esta es una foto fría del tamaño de la economía peruana. Ustedes pueden ver que entre los 60 y hasta mediados de los 70 crecíamos casi, algún tonto como hoy día podría decir que estábamos en piloto automático. Todos nos habíamos creído el rollo de la izquierda limeña y también cusqueña y también trujillana, en realidad algo muy arraigado en el Perú, que somos un país rico. Y por lo tanto, las crisis iban a ser temporales, pero ¿sabe qué? La generación mía, los llamados hijos, sufrieron como mayor ambición que alguna vez crezcamos como habían crecido sus padres. O mira, sus padres estaban en el inicio de su vida laboral, pero lamentablemente nos caímos horrorosamente. Ahora vemos maravillados cómo crecemos a un ritmo mucho mayor que el de nuestros abuelos. Y decimos, caray, todavía excelentes periodistas creen que somos un ejemplo de buen manejo económico. Pero ¿sabe qué? El Perú en los últimos años, y vamos a ver más adelante, ha tenido una evolución en términos de crecimiento de largo plazo o de desarrollo económico, que es lo mismo, bastante pobre. Nos caímos horrorosamente en los días del socialismo velasquista y su constitución. Vino una corta etapa de ajuste,
y luego hubo una época en la que fuimos capaces de aprovechar precios, pero siempre muy marcado de los cuatro marcos constitucionales espurios que nos caracterizan: la espuria constitución sanchezarista del 33, la no constitución del hediondo régimen velasquista, la constitución velasquista acotada por el ex golpista Morales Bermúdez, el año 79, espuria también, y la constitución de Fujimori, que no se saca un premio de origen absolutamente libre de acotamiento político del régimen de turno. Establecido esto, vamos a prolegómeno, estimados compañeros de Webinar. Es un término muy bonito que puede referir palabreo previo o también un tratado que se pone al principio de una obra para establecer los fundamentos generales de la materia que se va a tratar. Bueno, este prolegómeno en realidad busca enfocar las tendencias de largo plazo reciente de la economía. Es decir, cómo estamos, a dónde vamos, en qué contexto vivimos. Algo muy importante destacar, como muestra este gráfico, que la economía mundial crece mucho menos que en la época de sus abuelos. Una economía mundial que crecía entre 5 y 6% se ha convertido en otra, en dólares constantes, que crece entre 1 y 2%. Y si nos vamos a índices de crecimiento per cápita, la foto es muy fea. De una economía mundial que crecía por encima del 3% a una que crece ligeramente alrededor del 1%. Gran parte del planeta tiene hoy día niveles de vida que nunca se han observado. Miren cómo han crecido las principales regiones del planeta: Norteamérica, Europa, el sudeste asiático y las principales regiones del planeta: Europa, Norteamérica y el sudeste asiático. Y las principales regiones del planeta, ellas tres. Después está el ripio, Latinoamérica y el resto. Regiones que no se caracterizan por haber ganado participación relativa. Esta es Norteamérica, esta es Europa y esto es un poco de Oceanía con el sudeste asiático. Nosotros, los verdecitos, estamos pintados, flotando decorosamente, creyendo que somos el futuro de la humanidad. Pero los mercados, chicos del Cusco, están acá, Norteamérica y Europa, aunque hay que reconocer que los europeos han perdido parte enorme de la tajada de la economía global. Es decir, Europa pasó de ser casi la mitad, vamos a ser generosos, del PBI mundial a ser casi la cuarta parte. Norteamérica era casi un tercio, sigue siendo casi un tercio. Y Oceanía y compañía, fíjense cómo han ganado. Nosotros ahí estamos flotando decorosamente. ¿Qué pasó en este mundo? Bueno, las tendencias demográficas no pueden ser más claras. Pasar de 2.1% de crecimiento anual a aproximadamente 1 implica que cualquier esfuerzo de crecimiento va a redituar bienestar de manera mucho más fácil. Después de todo, el padre Malthus, tan devalorado por mucho tiempo, no deja de tener razón, al menos en el sentido en que la población, cuando crece menos, le hace la vida más fácil a los gobernantes. ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, hay dos grupos de naciones o de mercados: los marginales, ahí estamos nosotros, Medio Oriente, parte sur del Asia, y los dos bloques desarrollados. Si queremos ubicar a América Latina, vale la pena destacar que tanto el Medio Oriente como el Asia ganan el ratio de PBI sobre PBI por habitante, se desarrollan. Ilyanov, un conocido economista ruso, nos ha tapado la boca a la mayor parte de los economistas, sobre todo cuando decíamos que no se puede medir el desarrollo. Nos recuerda que si nos comparamos el PBI de un país con el PBI de un país desarrollado, podemos tener una idea si, por ejemplo, en un periodo largo hemos mejorado o hemos empeorado. Bueno, algunas regiones han ganado en términos de desarrollo económico, pero la nuestra no está en ese club. Esta es América Latina y ese chiquitito es el Perú. Para que tengan una idea, el Perú es aún, en esta región de perdedores llamada América Latina, el enano del barrio. Yo sé que en los últimos años nos han contado que éramos maravillosos y hay gente que repite que hacemos todo, pero las cifras, desaprensivas como son, no ayudan a creer que esto es así. Hay algunas pequeñas diferencias que hacen una gran diferencia, y es: en los últimos años el ritmo de crecimiento demográfico peruano
está por debajo de la región. Le hacen la vida más fácil a los gobiernos peruanos. Pero téngalo usted bien claro. Un peruano todavía en promedio es un inicio latinoamericano. Si el promedio es $5.977 del 2005 por persona, al peruano promedio le quedan 4.254. A pesar de que todavía los bolivianos y los argentinos vienen al Jockey Plaza y al Arcomar y van al Cusco para ver lo que ha sido un poco de innovación en los últimos años, todavía tenemos un bonito trabajo y siquiera para recuperar el tamaño relativo que tuvo la economía peruana en los años 60 o para volver a tener el 90% o casi el promedio sudamericano, requerimos hacer mucho más que estar sentados. Claro, una década más de crecimiento según una proyección elemental polinómica podría ayudar y nos pondría nuevamente en lo que fuimos hace 50 años. ¿Qué más? La pregunta que usted se puede hacer escuchando esta presentación es si la hicimos. Si en realidad, como dice, el país se ha desarrollado. Escuchaba hoy día en RPP a un funcionario de Naciones Unidas, decir, del Banco Mundial, perdón, que el Perú había tenido un desarrollo impresionante. Yo mismo me quedé dudando, este señor, es una persona muy educada, ¿tendrá razón? Entonces, me atreví a presentarle este gráfico, es el crecimiento de la economía peruana por décadas comparado con el planeta. Oiga, mire, en las últimas 3 décadas hemos crecido bastante por encima del planeta. Entre los 60 y 70 fuimos bien promedio, pero con la constitución velasquista nos fue de perros. Perdimos una década malamente. Y en términos per cápita, la foto fue todavía más fea. El Perú se cayó en una década a un ritmo mayor a 2%. ¿Qué implica esto? Tal caída. Hemos avanzado, bueno, el Perú está entre el 0.1-0.2% de la economía mundial. Es decir, no somos nada parecido a una potencia, no lo somos ahora, no lo fuimos en Atahuantinsuyo, no dejemos que nos mesa. Somos una economía muy pequeña que nunca ha brillado por su potencia económica. Y también se nos dice que los peruanos hemos caído en la trampa del ingreso medio. Cuidado, el ingreso medio mundial en esta escala es 100%. Nosotros somos el cuarto del ingreso promedio, el cuarto, o sea, la mitad del promedio mundial. Somos un país bien pobre. No somos un país de ingreso medio, bajo ninguna observación. Es más, llegamos a ser un africano con casi un tercio del ingreso promedio, no el de un país desarrollado. Claro, en comparación a la región, fuimos el 4%, caímos a ser el 2.5% y nos hemos recuperado un punto. En esta década creemos que la hemos hecho, pero la verdad, yo soy de los que piensa que la diferencia entre desarrollo económico y crecimiento económico mantenido por décadas alto no existe. Es decir, la única prioridad que debería tener el gobierno peruano como el gobierno del Cusco es alto crecimiento por décadas, no parar de crecer, desarrollar instituciones y recursos para no parar de crecer. En términos per cápita, el gráfico es parecido, apenas nos hemos recuperado en términos regionales, pero todavía somos un inicio en la región. Tenemos el 70% del ingreso promedio. Si hacemos una comparación más cruel y nos comparamos con no la economía global, sino con la primera potencia, la economía peruana es el 1% de la economía norteamericana a pesar del salto, y sobre todo, la economía peruana, si Norteamérica es el desarrollo, llegó a ser mucho más desarrollada a principios de los 60 de lo que es hoy día. Luego, después del gobierno de Alan García, fuimos africanos. Nos desarrollamos casi de 13% a casi 5%. Lamento informarles que no somos los campeones de su desarrollo. Lo que han hecho los argentinos no tiene nombre, lo que han hecho los venezolanos no tienen nombre. Los argentinos nos casi quintuplicaban en ingreso, ahora son de los nuestros, tienen en grosso modo el mismo producto por habitante, y los venezolanos ya son menos que los nuestros, a pesar de casi exportar nuestro PBI. Pero el gobierno de sus dictadores fantoches ha sido desastroso y el de los anteriores también. Si de este prolegómono los invito a tener algo,
Este es el entorno de una economía que requiere desesperadamente seguir creciendo. Y ustedes me piden que les hable de coyuntura. Y para hablar de coyuntura, nada mejor que una buena resonancia magnética sobre el lado real. Esta presentación se va a ir directamente al lado real, aunque al final estoy ingresando algunas variables externas, monetarias o fiscales, casi en contra de mi voluntad. Porque creo que el análisis del lado real de la economía es particularmente importante y sugestivo en estos días. Lo primero es que la tarjeta de presentación de la economía peruana muestra a un estudiante que en nota de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que la nota mínima para aprobar este tiene un 13. Mantiene una inflación ligeramente mayor a la del promedio mundial, ligeramente fuera de su meta, aunque no es desastrosa. Pero es producto de una política monetaria bastante torpe que vamos a discutir más adelante, pero esta es la realidad. Y en este mundo tenemos la inflación de Saberbein, que ahora el señor Velarde la llama la inflación de energía y alimentos, lo mismo que hacía Saberbein. Ese tipo no ha aprendido nada. Y luego el componente importado, que es la inflación importada, que tuvo grandes fluctuaciones en el pasado, pero todos están por ahí. Lo importante es que a todos ustedes vecinos cusqueños que creen que si salta el tipo de cambio, salta la inflación, la historia reciente del Perú les pega cachetadas. Para que la devaluación del tipo de cambio se refiera a la inflación, la maquinita del Banco Central tiene que estar prendida y últimamente, en medio de sus contradicciones, ha tenido que vender dólares y eso ha retirado soles y por lo tanto ha podido devaluar sin que la inflación salte. Y fíjense que son inflaciones anuales. En cambio, la vieja reflexión, y a pesar de las enormes distorsiones que hay en la economía, la mitad del sistema financiero es sistema no bancario, básicamente AFPs, y a las AFPs no se les permite elegir moneda, no se les permite salir. Su dolarización es bajísima, y a pesar de toda esa enorme distorsión, genera una gran demanda compulsiva por soles, la correlación entre inflación y crecimiento monetario, la liquidez total, es la que muestra este gráfico. En todo tiempo y lugar, la inflación es responsabilidad del Banco Central. Pero en este mundo, el Perú es un emergente destacado. Y sí, tiene razón la Firmina, solo un emergente destacado. Los términos de intercambio se deterioran, pero no tanto. Yo les puedo mostrar gráficos cómo están cayendo, pero miren el gráfico, miren el área de color azul. Los precios siguen altos, como dice la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, hay varias. Y los precios de exportación se mantienen altos. Y los precios de importación se mantienen altos. Entonces, ¿por qué se cae tan horrorosamente nuestra balanza comercial? La diferencia entre lo que exportamos e importamos de mercancías. Se parece mucho a ser noqueado por una mirada horrorosa. Eso denota que hemos pasado una década de años buenos haciendo un trabajo muy magro, muy mediocre en términos de reforma. Todos se achacan como grandes reformistas, pero el último que hizo algo de reformas es el señor Boloña y 3 o 4 asesores. El resto flotó hasta el día de hoy y hoy día estamos bloqueados por Rosa. Y tenemos indicadores de menor crecimiento. Y la pregunta del millón es de dónde viene el frío. Bueno, la cosa es muy sencilla. La demanda externa se derrumba, pero no se derrumba como sucedió el 2009 en medio de una crisis de comercio. Se derrumba básicamente por méritos propios. Tenemos tan baja competitividad, quebramos el círculo virtuoso inversión y exportación y la cosa se cae. Hoy día ni los chinos quieren echar a andar toro mocho. Y esto pasa en las exportaciones tradicionales y en las no tradicionales también. Así que no son los malvados mineros los responsables del enfriamiento. Tal vez es la torpeza de la burocracia lo responsable. Y es más preocupante que la demanda externa caiga, es que la demanda local por importaciones se esté secando de manera tan ostensible como muestra la evidencia empírica y lo que es peor, la demanda por maquinaria y equipo, o sea, la inversión. Aquí creer que puede funcionar una receta contracíclica, aumentar el gasto público para compensar la caída de las importaciones, es de una torpeza proverbial. Torpeza que todavía defienden personajes simpáticos como el ministro Carranza, que culpa al señor Castilla por no gastar más.
El problema es que Castilla sabe que ya tenemos un tercio del PBI gastando y si inflamos el gasto, como vamos a ver más adelante, entramos en problemas. Hasta el consumo de alimentos, que es duro, comienza a dejar de crecer. Eso es muy feo. Los precios caen, pero no son el factor crítico. ¿Qué más tenemos claro? Los precios caen, insisto, pero miremos el vínculo entre las exportaciones y la inversión. Y fíjese que esta es inversión bruta, le quitamos depreciación y esta tasa de crecimiento es negativa. Bajo una visión hicksiana, estricta, de lo que es una recesión, ya estamos en una. Tenemos una buena y una mala noticia en esta dirección. Primero, estamos creciendo al 5.28. Cuando usted escucha a algún periodista que dice, por Dios, ya estamos en el fondo, dele un Valium y explíquele que estamos creciendo a 5.28 y cualquier economía del planeta tendría un festejo nacional por crecer a ese ritmo. La mala noticia es que crecemos 4 puntos menos y es altamente probable que con el niño y otras complicaciones el año cierre más feo. ¿Qué más tenemos? En realidad es una gran torpeza hacer lo que yo hago habitualmente en RPP, que es comentar el crecimiento del PBI en el mes. Eso es casi irrelevante para algún tonto fanático keynesiano. Tal vez tenga alguna relevancia el crecimiento de la economía peruana en términos anuales, que ha bajado, pues, como vemos aquí, de casi 10 a casi 5. Bueno, de 9 a 6. Pero miren acá el crecimiento anualizado, el que hace la diferencia entre desarrollarse y no desarrollarse. Lo malo de la foto es que ahora nuestra tendencia ya está por encima de lo que crecemos. Alguien podría decir es el costo de elegir mal. Son una pareja bonita, pero parece que gobernantes no le van. Y la explicación oficial no somos nosotros, no es nuestra actitud, es el fin de los vientos de cola. Yo no estoy tan seguro que sea el fin de los vientos de cola. La explicación de los progresistas es dejó de llover maná, no fregamos. Mentiras. En Singapur nunca llovió maná, pero hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué otra cosa? Bueno, las exportaciones se caen y ese es el motor de la reducción de la incidencia de la pobreza en Cusco y en todo el Perú. Y también se cae el crecimiento de las importaciones. ¿Qué más sabemos? Que el gobierno ha querido inflar el gasto. Señores, aquí cabe la pregunta del millón. ¿Cuál es el motor de la economía peruana? ¿Somos un país minero? ¿Somos un país pesquero? ¿Somos un país industrial? ¿Es el Estado el que nos debe sacar? ¿Debe aumentar su inversión pública? Por amor de Dios. La economía peruana, como les dije, crece alrededor de 5.3, 5.28 para ser exacto, y con alguna excepción, el sector agrícola que está de perros, en ausencia de reformas y a portas de un efecto de niño, esta es la foto de crecimiento anualizado y es un crecimiento bastante generalizado. Solamente recursos primarios y pesquero, rebotan, pero pesquero por un meritorio trabajo estadístico del PRODUCE, metodologías nuevas. No lo tomen tan en serio, después de todo, el sector pesquero con la nueva base bordea el 1%. El que es significativo es el sector minero. Que dicho sea de paso, a veces nos vencen muy fácilmente. ¿Saben ustedes cuánto pesa el sector minero en términos del PBI? Alrededor del 15%. ¿Y el PBI qué cosa es? El PBI es la suma del valor agregado. O sea que el sector minero genera mucho valor agregado. Así es. O sea que nos han estado tonteando todo el tiempo. Eso de que somos un país rico, que somos un país primario. Mira el tamaño de los sectores primarios. Somos un país algo más diversificado, así que el plan del ministro Gessi está condenado al éxito. Ya somos bastante diversificados. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas? En realidad los sectores más grandes de la economía son comercio y utilities, o sea, electricidad y agua y servicios. Y son bastante resilientes. La gente no le gusta bajar el consumo de luz, ni de agua, ni de su internet. Por lo tanto, los servicios son el soporte de la economía peruana. Aquí vemos que el PBI, otro del sector más grande de la economía, es el que se asocia más claramente con la tasa de desocupación y el famoso sector construcción tiene unas subidas y bajadas. Ustedes, cusqueños que casi hablan inglés todo el tiempo, tienen unos up and down terribles.
En este contexto vale la pena ver cómo le va a la minería. Y tuvo varios años en que le fue de perro entre el 2009 y el 2012, gracias al hoy día preso y mañana héroe nacional, el señor Santos, porque va a ser héroe nacional con la cantidad de plata que posiblemente tenga, si es que le descubren algo, ¿no? Aquí es bien raro que descubren, si no, pregúntele al presidente Toledo por qué litiga acá. ¿Y qué pasa en el lado fiscal? Yo no quería hablar del lado fiscal, pero Lalo me ha obligado y me pidió que hablara del lado fiscal. Bueno, el lado fiscal es ese monstruo que cargamos todos los peruanos, que pesa 70.000 millones de dólares y que debería estar dándonos unos servicios europeos, pero que se gasta de la manera tan irresponsable y poco transparente que vemos a diario, y que nos hace un poco más flacos que el gringuito que está empujando la burbuja. Es el fin de los superávits, llegamos a tener superávits fiscales de casi 4.500 millones de dólares y está en una clara tendencia de caída. El ahorro fiscal todavía es grande, pero el gasto es grande. Lo malo de la actual coyuntura es que caen los ingresos y gracias a Dios al ministro de Economía le da su pudorcito. Todavía gasta. Esta es la foto del gasto público. Tal vez está siendo disciplinado últimamente, pero la escala del gasto solo del gobierno central llega a los 38.000 millones de dólares. 38.000 millones de dólares. Mucha plata. Pésimos servicios. Alguien tiene que estar llevándosela de león. ¿Y qué contraindicación tiene esto? Bueno, se va asociando con una brecha externa, esa que hace poco no era problema, creciente. Y ya tenemos 10.000 millones de dólares de brecha. En la época de Fujimori la gente se pegaba un tiro por esa brecha. ¿Hay alguna contraindicación con ello? Bueno, sí. Ya llega a ser casi 5% del PBI. Y hace poco, uno decía, Perú no está en ningún problema, tiene una brecha, pero miren todos los capitales que entran. Bueno, sí, aquí estaban cerca de 20.000 millones de dólares. Y ahora tres. En la última cifra y se demontaron un montón en publicarlo. Dejaron de venir. ¿Qué ha pasado con los flujos de capitales? Miren, la inversión extranjera. La UNTA, que ese think tank progresista, caviar a muerte, decía que el crecimiento de la inversión extranjera en Perú se había reducido. No, se ha caído. Se ha caído en un punto porcentual y es poco probable que este año y el próximo sean mejores. ¿Qué más sabemos? Bueno, las AFPs. ¿Quién de ustedes no ha caído, redondo como caí yo, en la campaña que está organizando la izquierda limeña para debilitar la imagen de las AFPs y luego, con la complicidad de las AFPs, a través de la regulación llevarlas al entierro y quedarse con los bonitos 37.000 millones de dólares de los trabajadores que están allí? Porque eso fue lo que pasó en Argentina. Primero la desprestigian y luego la gente aplaude que le roben su plata, que el Estado entre a pagarlos. De estos 37.000 millones de dólares, alrededor de 5 son plata que se utiliza para financiar gasto público cero reforma. En este contexto, como les dije, ya estamos perdiendo reservas. Ya no entran capitales como antes. Producto de que estamos comprando y cuando compramos tenemos que vernos obligados a emitir menos. Por eso en Lima habrá un efecto del niño, pero estamos un poquito enfriados. La emisión se reduce entre 10 y 20%. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Lo tenemos controlado. Lo tenemos controlado porque para cuando quiera subir, vendemos 9.000 millones de dólares y cuando quiera caer, emitimos y compramos hasta 16.000 millones de dólares. La cosa más controlada que hay. Si usted creía que esta preocupación le podía dar alguna preocupación, entonces por favor emite y mira ese gráfico. Porque el motor de lo mejor de la recuperación económica peruana, ese salto de ser casi africano con 5% del PBI norteamericano a ser mucho menos de lo que fuimos en los 60 con 10% del PBI norteamericano, redondeando a favor de Perú, tiene un correlato, que es el coeficiente de apertura y este está yéndole bastante mal. Hemos perdido casi 3 puntos de apertura en meses. ¿Qué les puedo decir a modo de reflexiones de cierre? Y que se la puedan llevar y que les pueda servir. Vivimos bajo un entorno global que no está ni enfriado, ni crítico, ni recalentado todavía,
pero existen innumerables complicaciones. Lo que comentaba hoy día RPP de que la demagógica señora Kirchner, está llevando a Argentina a problemas mayores y está llevando al panorama internacional a un mundo donde no va a ser fácil refinanciar como en los días de Fujimori, implica un entorno en el que tendremos que acostumbrarnos a vivir. Por otro lado, los comportamientos de Venezuela, Argentina y hasta Chile son contagiosos. Le van a contar que es necesario subir los impuestos, aumentar el gasto, quitarle la propiedad a alguien, hacer todo lo que destruyó al país hace algunos años. A esto me atrevo a llamar el efecto contagio regional. Pero en concreto, lo que tenemos es una economía que ha perdido su momento, ha quebrado el círculo virtuoso de exportación e inversión privada, que fue lo que redujo la pobreza. En años de plata, claro que no hicimos reformas. Inflamos el Estado con Toledo, con Alan García y también con el esposo de Nadine. Ahora, además de haber perdido un momento y estar en una economía mundial compleja, sino muy complicada, estamos en dos procesos electorales donde los pillos van a aparecer como santos. Ustedes tienen que tener mucho cuidado en el Cusco de pedirle a su candidato que explique cómo y que por favor todos vean en la película mexicana que creo que se llama La espada de Damocles o algo parecido, donde un sinvergüenza para ser elegido, teniendo un horizonte electoral de 3 semanas, hace ofertas maravillosas que la gente quiere escuchar. Y luego de eso, a los 4 meses ya es el elegido. Y a llorar el río. El Perú hoy día también, vale la pena tomar, hace gala de incoherencia fiscal y monetaria. Se acabó el superávit y cada vez que pueda va a emitir y contraer, haciendo la vida mucho más complicada. La economía peruana actualmente requiere de manera sustantiva reformas de mercado agresivas y definidas. Aunque suene una conclusión generalista, estas son muy sencillas. Eliminación de barreras, dejar flotar el tipo de cambio, ordenar la estructura tributaria. El 3.5 de incobrables no es plata contante insonante, es basura tributaria. Es plata que nunca podrían recuperar. Esos 20.000 millones de dólares no sirven para hacer escuelas y pistas ni en Cusco, ni en Ica, ni en Lima. Es producto de la estupidez tributaria local. Y en ese mundo mucha gente todavía cree que es un crimen y hasta una candidata a la presidencia me decía, pero Carlos, yo estoy haciendo un mal precedente. Esa plata no existe, candidata. Haga un libro. Por lo tanto, mi impresión en esta presentación es que la coyuntura peruana da para un pronóstico reservado, que más nos vale participar en él porque podemos terminar en pocos años nuevamente en África o en pocos años en una condición mucho más atractiva que la que hoy día tienen Argentina o Chile. Ojalá esta presentación sirva para informarlos y para que cada uno de ustedes haga las respuestas a sus propias preguntas o sus propias respuestas a las preguntas que esta presentación ha hecho. Lalo, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta y yo la escucho, va a ser un placer. A propósito, solamente antes de terminar, este tipo de presentaciones se caracterizan, y las hago así adrede, por ser intimidantes. Los he expuesto a 83 filminas consecutivas que yo conozco, y normalmente cuando hago la invitación a pregunta, la gente está o viendo una repetición del mundial o entre satisfecha y saturada. Pero si alguien tiene una pregunta y yo puedo responderla, para mí va a ser un inmenso gusto. Estoy a su disposición. Sí, Lalo, ¿qué pregunta? Lo pueden hacer por el chat. Mientras me tomo un jugo de naranja. Siéntanse cómodos. Si no sé, no les voy a responder nada, les juro. Las políticas contracíclicas no son siempre perniciosas. Existen contextos en el cual la economía tiene fondos de reserva que le permiten gastar montos significativos justo cuando la coyuntura
global es complicada. El problema es que los hábitos de gasto del Estado acá y en Pekín hacen que esos fondos sean tacaños y que normalmente lo primero que haga una política contracíclica es incurrir en un déficit. Y sabes, Lalo, el déficit implica tomar plata de los privados, con lo cual el efecto de la política contracíclica se disipa dentro de un cuadro de desplazamiento de gasto privado por gasto público. Es decir, no es que sean perniciosas, es que sean inútiles. Llevadas al extremo, llegan a ser perniciosas porque implican hasta expropiaciones, despertares inflacionarios, es decir, tragedias macroeconómicas y económicas en general. Fabricio, ¿cómo estás? Pero ahí dice servicios. Parece que Fabricio quiere ir a los servicios o me pregunta algo sobre el PDI servicios. Fabricio, estoy a tus órdenes, pero no haber sido impertinente. Fabricio, nos indicaste sobre los problemas y soluciones. ¿Podrías hablarnos sobre las posibilidades o qué crees que pase? Mira, eh, eso de predecir el futuro es algo muy parecido a ganarse la atención de la gente, porque cuando tú predices, todo el mundo te escucha, tanto como la gente mira a un jabalinista ciego cuando va a tirar la jabalina. Tal vez no va en el blanco, pero te puede matar y por todo lo miras. Las predicciones son complejas. En el largo plazo, en el corto plazo son imposibles. Los que saben no predicen. Los que no saben predicen. Pero sí podemos conversar sobre los perfiles de la economía peruana. Si apostamos a flotar como estamos flotando, que como sucedió en los días del ministro Carranza, el paquete contracíclico sea un papelón, pero los precios se recuperasen, es decir, yo lo llamo el efecto Ciro, el efecto Sarita Colonia, el efecto, llámelo como quiera, alguna divinidad nuevamente eleva los términos de intercambio y nos las pasamos sin reforma. Ese perfil implica una economía que no va a subir mucho más del 10% del PBI norteamericano. Una economía mediocre, otra economía sudamericana promedio normal. ¿Qué debemos hacer? Entender que la economía peruana se tiene que abrir a niveles que los peruanos hasta nos va a costar tolerar. Vamos a tener que hacer mucho más internacional el Cusco, facilitar la inversión extranjera y más bien tratarla con una sonrisa mientras educamos a nuestra gente y le damos mejores servicios. La política social reduce mucho menos efectivamente la pobreza que la inversión en infraestructura y en educación, que eso es lo que hay que hacer en el Cusco y en todo el país. Pero para ello requerimos impuestos e inversiones. Y para ello requerimos cambiar de chip y ser una economía mucho más abierta. No voy a dar su nombre, pero uno de los más conocidos economistas, él se llama liberal, yo lo llamo keynesiano, del país, me decía, Carlos, lo que tú tienes en la cabeza es una visión de hub. Bueno, lo que yo tengo en la cabeza es cómo se hace para sacar de la pobreza, para hacer rico a un peruano. Y mi solución es muy sencilla. Requerimos tener el PBI de un país rico. Hoy día tenemos la décima parte del PBI de un país rico. No somos ricos, somos pobres. Los izquierdistas, Fabricio, nos estafaron. Nos hicieron creer que nuestro problema era uno de distribución. Nuestro problema es que somos pobres. Y si unos ángeles del cielo le dan el chini perfecto, se acabó el crecimiento, como diría Bill Clinton. Un poquito de desigualdad, que los exitosos sean un poco más ricos, es fundamental si queremos sacar a la gente de la pobreza. Los 9 millones de menos pobres en el país se van de la mano con 9 millonarios. No hay casualidad. Y por lo tanto requerimos hacer reformas institucionales capitalistas y venderlas, porque la gente en nuestro país cree que los chanchos vuelan. En el Cusco la gente cree que son ricos, somos inconmensurablemente pobres y tenemos que captar mucha inversión, llenarnos de italianos, capitales y gente, europeos, japoneses. Cuesta, pero no se gobierna para que nosotros estemos cómodos, sino para que nuestro pueblo tenga un nivel de vida más digno y tengamos algún día el gusto de decir estamos en un país rico. Carlos Alejandro Lobón, ¿qué piensa del proceso de descentralización? Bueno, lo que me muestra el proceso de descentralización o de distribución de competencias y fondos
Y es que el resto de Lima ha crecido 5 puntos menos que Lima. Fracaso completo. Y que el canon no tiene ninguna correlación con crecimiento. Cusco no debería tener canon. Y que los fondos que hoy día se producen los impuestos deberían ser gastados inteligentemente en educación, en infraestructura, mejor si se hacen asociaciones público-privadas. Es decir, la política económica se debe orientar a servir a la gente, no a la demagogia. Y creer que distribuyéndole plata a los santos y a los demás personajes de cada región, que normalmente no parecen tener eh, las cifras que hemos visto en esta presentación en la cabeza cuando las deberían tener, nos llevan a la conclusión que es una distribución de botines. Yo, hace algunos años, fui testigo del nacimiento del canon. El primer canon se dio en la Amazonía. Y la explicación que dio el director general de Sorrio estaba ahí, es para que no frieguen, no van a saber gastarlo, pero dejan de hacer huelga, y el presidente también. Esto pasó en los 80. Es una traición a la gente del canon. Lo que tenemos que dar a la gente son las mejores universidades, las mejores escuelas, la mejor infraestructura. No platita para que se la levanten nuevos ricos, en mi opinión, un poco desenfadada. Afortunadamente los tengo abrumados, pero todavía tengo una pregunta. Hay una burbuja, y me hablé, Fabricio, las burbujas se conocen cuando explotan. Es decir, cuando alguien te plantea una solución, te dice que hay una burbuja, a ver que me lo pruebe. Pero los economistas sabemos que no podemos predecir crisis de corto plazo y también sabemos que eh, las burbujas las conocemos cuando ya explotaron. Cuando usted mencionó, me dice Max Alvin, sobre desarrollar instituciones, ¿a qué tipo de instituciones? Fíjese, dos chicos listos, uno ha estado últimamente en Lima, se apellida Robinson, y otro es Daron Acemoglu, que es el verdaderamente listo, profesor de Harvard, London School of Economics y MIT. El señor prueba que Adam Smith tenía razón, o sea, bueno, es un buen difusor. Y dice que las instituciones son lo más importante en términos de desarrollo económico, pero las capitalistas. Argentina tiene instituciones de un gobierno cleptócrata. Cuba tiene instituciones. Cuba tenía el producto por habitante de un italiano. Hoy día no haga la comparación. Debe ser 25-1. Las instituciones destruyen. Las instituciones tributarias, regulatorias. La regulación, estimados amigos, no existe. Es intervención. Uno interviene a través del precio, a través de las condiciones del mercado, interviene en las condiciones de ingreso al mercado, pero caemos redondo cuando nos dicen que lo que necesitamos es regulación. No, por Dios. Instituciones capitalistas, mercados libres, abiertos, dinero estable, mercados competitivos y el Estado enfocado en dar servicios de primera a la gente. La gente que salga del agro tiene que ir a su propia actividad. El agro hoy día es intensivo en gente educada, en biotecnologías, ¡oh!, transgénicos. Biotecnologías son fundamentales y en, sobre todo, gente educada. Ah, y con reconcentración de propiedad. El minifundio es una traición a la gente del agro. Pero ¿qué hacemos con la gente que nunca va a tener empleo en el agro? Hay que educarla y darle un ambiente económico para que florezcan, como profesor de arte, que compita en un think tank con Lalo, o lo que quieran. Contra más educado, ustedes saben que los años de educación de calidad son predictores del ingreso de la gente aquí y en Pekín. Lamentablemente, en nuestro país hay muchos títulos universitarios que no van de la mano con educación de calidad. Y eso no lo va a resolver el Estado peruano. Tengo otra pregunta de Ramiro Valcárcel Cruz. Así como la economía chilena, ahora que ha entrado la señora Bachelet, en los próximos días en Chile, no entiendo bien la pregunta, pero la señora Bachelet le podemos poner una calle a la señora Bachelet. Nosotros, entre los años 60, incluso entre los 50 y hasta los 80, los chilenos y los peruanos teníamos ingresos por habitantes similares. Gracias a los Chicago Boys y a los chicos que nos gobernaron acá en los días de Belaúnde, de García, de Velasco, los chilenos lo llegaron a triplicar.
Con la guerra senderista, hoy día tienen 5 veces más patrimonio que nosotros. Algo nos hemos recuperado y ahora los chilenos, perdón, solo nos doblan en ingresos por habitante. Pero ellos no son ejemplo de nada, son como nosotros, perdedores. Estamos lejos de Singapur. Si la señora quiere reventar a Chile, manejar su educación, rellenarlo de impuestos, los chilenos tienen todo el derecho de elegir a su gobernante. Y quizá por ello los alcancemos nuevamente en términos de nivel de ingreso, a menos que nos pongamos acá a cambiar poquito la constitución, solamente manteniendo el régimen económico. Eso es una gran mentira. Tocar la constitución es un lindo negocio. Ahora bien, me ha dicho algo Carlos Dávila. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo veo el nuevo paquete de reformas por el mes? Miren, en principio para juzgar este paquete tienen que entenderse que es un paquete de intenciones. Lo que va a pasar en el Congreso y lo que ha llegado al Congreso ya ha pasado una tijera más grande que mandaba a hacer en comparación a lo que dijo originalmente el ministro. ¿Ustedes creen que va a pasar quitarle las mamaderas de multas a los gobiernos locales y a los reguladores? Ya lo mataron. ¿Usted qué creen que van a limpiar la mala deuda, aunque sea de una empresa grande? Van a seguir manteniendo la mala deuda para hacer que al final se quiera abusar con una empresa. Una empresa puede ser grande, pero puede tener razón. Así que el paquete lo veo con poca ilusión, porque entre las declaraciones originales, que son todas buenas, y la práctica puede haber mucho trecho. Sobre todo si hay un montón de economistas de izquierda en el gabinete, o bueno, no es el caso de Gallardo, pero hay otros con menos escrúpulos que querrían patear cualquier intención de hacer reformas de mercado. Lo bueno de este régimen es que no tienen la menor idea de lo que son reformas de mercado. Así que las pueden hacer por error. Creo que el silencio me lleva a la conclusión que siendo una noche fría en el Cusco, debo respetar su sueño y más bien agradecer, pero hay una última pregunta de Lalo que dice, Carlos, ¿dónde está? Yo tengo una pregunta más. Adriana Romero se despide y me dice, ¿cómo garantizo un mercado competitivo si no es mediante la regulación? Estimada Adriana, primera precisión. El término regulación es un término muy bonito con el que te han maquillado la palabra intervención del Estado. Toda regulación es intervención del Estado. Y el Estado, justamente, o un mercado competitivo, implica muy o inexistente regulación. La regulación no genera los mercados competitivos. Tal vez Karl Marx creía eso, Prebisch creía eso, pero los economistas sabemos que un mercado competitivo se estructura sobre estabilidad macroeconómica, libre entrada y salida, respeto a los derechos de propiedad, no a través de ningún esquema de regulación. Tú me vas a decir, pero yo quiero que haya mercados regulados. Bueno, tú eres una electora, Adriana, y tengo el mayor respeto, pero no vayas a creer que un mercado competitivo requiere regulación. Más bien, un mercado competitivo, contra más competitivo y libre es, tiene menos intervención del Estado o la palabrita que a todos nos gusta decir, es decir, regulación. No te dejes engañar. Y en mercados como el de telecomunicaciones o eléctricos, como en el mercado bancario, los electores pueden querer regulación. Pero por favor, Adriana, no te dejes contar la historia. ¿Cuál es la razón para la intervención del Estado? Lo llamo regulación. Dicen, en el mercado hay fracaso de mercado. Hay monopolios. Hay que regular. Un momentito. Adriana, en primer lugar, no sé si eres soltera, casada, pero si eres casada, a ti te va a gustar una relación estable, sin competidoras. Para eso te casas, te pones una barrera legal de entrada. Pero los monopolios existen por sustitutos y sustitutas. O sea, inexistencia de sustitutos y sustitutas. Eso no lo vas a poder regular. Si tú quieres, sin embargo, poner barreras de entrada para que algo se llame banco o universidad, o quieres poner barreras de entrada en telecomunicaciones en función a la tal o cual prioridad, por amor de Dios, ten en cuenta la evidencia global. Contra menos pesada es la intervención estatal, más rico el país. O sea, regulación, la menos. Pero sobre todo,
Si haces alguna, tiene que ser implacable. La minería, en Cusco, en Cajamarca, todas se da en Cuenca, mayoritariamente en Cuenca. ¿Y qué hace la minería? Ensucia. Ah, tú quieres asegurarte que el que ensucia limpia. Ok, crea una entidad regulatoria implacable, pero no rellenes de tanta regulación porque matas la gallina de los huevos de oro. ¿Algún ejemplo internacional donde estos sectores no están regulados? No. El ejemplo internacional de regulación exitosa abunda en el planeta. Mira el surgimiento de la inversión en materias primas en Oceanía, en Nueva Zelanda. Por supuesto que hay regulación, pero no hay regulación superpuesta. Hay instituciones que se encargan de la regulación de manera impecable, pero liviana. No requieres mucha regulación para poner reglas claras. Y ejemplos donde hay sectores muy poco regulados abundan. Toma un ejemplo. El sistema bancario es por excelencia uno de los sistemas más regulados que hay. Y lo que hemos visto en términos de la crisis bancaria europea que hoy día existe es un fracaso regulatorio. Hay hiperregulación y fallaron todos. Y los mejores años de la banca europea eran los bancos, era el sistema en el cual, en el sistema bancario alemán, por ejemplo, quien regulaba la existencia de un banco era el Fondo de Seguro de Depósitos, que era privado. Entonces, hay esquemas de regulación que no deprimen horrorosamente la competitividad, pero no vayas a creer que la regulación crea los mercados. No hay lógica en eso. Un mercado libre no está creado como tal por la intervención estatal. Giancarlo, buenas noches. Hablando de regulación, ¿cómo ve la labor que están cumpliendo los reguladores? Te voy a responder deliciosamente esta pregunta. ¿Cómo se llaman el grueso de los reguladores en el Perú? Organismos protectores de la inversión. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque sabían lo que iban a hacer. Hoy día traicionan hasta su propia definición. Son factores de traba continua a la inversión en todos los sectores. Casi se mueren cuando el señor Castilla, malvado él, casi le quita la caja chica las multas. No, hay que darles capital humano, mandatos claros y cortarles atribuciones. ¿Cómo ve el proceso de centralización con todos los problemas de corrupción hallados en muchos departamentos? ¿Sería momento de desaparecer las regiones? ¿Cuál es su apreciación o es que el gobierno central debería intervenir en los gobiernos regionales? En primer lugar, eh, José Jean André, ¿te has dado cuenta que el primer gobierno regional investigado porque sospechas habían de todos y visibles fue uno que estuvo vinculado con Palacio? Y luego se han puesto a descubrir la corrupción en todos. Para empezar, es un fenómeno político. En segundo lugar, yo sí soy, a mí me encanta la regionalización. Me encantaría que Cusco tenga un ingreso por habitante más alto que el de Lima, aunque tiene menos de la mitad. Para ello, no tienes que inventar muchas cosas ni requieres una ley. Solamente requieres leer a Adam Smith. Él te cuenta cuáles son las causas y la naturaleza de la riqueza de las regiones. Mercados, apertura, estabilidad. Regulación, la mínima. Hay algunos mercados entre los cuales las partes se ponen a conspirar. Ahí tienes que tener mano dura. Lucy Melamp, hola, buenas noches. Respecto a la educación, ¿cómo debemos mejorarla? ¿Cómo podemos mejorar las clínicas? ¿Cómo podemos mejorar la proveeduría de cualquier servicio? Déjanos competir. ¿O acaso en los últimos años no ha habido alguna mejora en la educación con la ley de promoción de la inversión privada? Claro, hay muchas instituciones privadas que son malísimas, tan malas que parecen estatales, porque donde se dispendia recursos en mayor medida es en la educación estatal. En el Perú, hablando a nivel universitario, para mí hay tres tipos de instituciones: las que viven de los subsidios estatales, receptoras de subsidios estatales; las que dicen que no tienen fines de lucro, pero siguen fines de lucro explícito o implícito; y las empresas privadas como la que yo trabajo. Dejémosla competir y a ver si aparecen buenas universidades, porque en los rankings no aparecemos ni por error las universidades peruanas. Es un gran reto para todos. A ver, aquí tengo Fabricio Garmendia. Fabricio dice lo siguiente:
Yo creo en la derogación de los códigos tributario y laboral, entre otras miles de leyes. No, lamentablemente, por aquí nomás disparo. Yo sé que los impuestos destruyen, pero en una sociedad moderna queremos policías, queremos jueces decentes, queremos pistas. Puede ser un esquema federal, pero requerimos Estado. Y tenemos que pagar impuestos calladitos, pero los impuestos no pueden ser tan estúpidos como para generar incobrables por 3,5% del PBI. Y a lo mejor esa cifra está subestimada. Hay que tener una estructura tributaria mucho más liviana. ¿Sabes cuál es la presión tributaria de Cusco? La mitad que la de Lima, menos de la mitad. Ustedes son más peruanos que nosotros, entre comillas. Cusco no debería tener un sol que no recaude. Así de claro. Como no soy candidato político para Cusco, deberíamos privatizarla. Por supuesto, en aquello que el Estado no dé mejor servicio que los privados, por supuesto que deberíamos entregárselo a las empresas. La ventaja de privatizar servicios públicos es que le podemos cortar la oreja, el pelo y lo que sea necesario hasta que se pongan en línea. A los burócratas ni los podemos mirar. ¿Cuántos ministerios deberíamos tener? Me hacen muchas preguntas. ¿Cuál es el IGB y renta ideales? Miren, contra más estables sean las tasas y haya menos ineficiencia en su administración, mejor. Yo no estoy en el club de los que dicen la maldita sunata. Hay mucha gente honesta y capaz. Ellos no ponen las reglas son responsabilidades del Congreso, de esa colección de tipos que no saben ni lo que es un impuesto, en su inmensa mayoría. Y a ellos le hemos dado las responsabilidades constitucionales de hacer la política tributaria. Hay que ordenar muchas cosas, ir paso a paso, y entender una sencilla lección con la que tengo que terminar. Y esta es, chicos, ¿alguien conoce una economía con dinero estable, abierta y competitiva, que no sea desarrollada? El futuro del Perú está en nuestras manos y tenemos que educarnos para que no nos cuenten que la regulación hace que los mercados sean competitivos. Porque el más pintado economista, experto en organización industrial, que me venga a decir eso, si lo tenemos al frente, se echa para atrás. La mejor razón para estudiar economía es no dejarse engañar por los economistas. O una frase que creo que es de Schumpeter. Lo primero que hace una persona por defender su punto de vista es, Lalo, mentir. Yo por eso hablo con cifras. Puedo estar equivocado, no tengo intención de engañarlos, tengo la intención de servirlos. Es una deuda que tenía con Lalo y espero que esta presentación al menos les haya picado algo a reflexionar sobre este país. Quiero agradecerle a Lalo, quiero agradecerle a todo su tiempo. Ha sido para mí un inmenso honor. Dice, le pregunté a un colega tuyo de la Pacífico sobre los tipos de cambio. Me dice que no se hace mucho con tanto dinero. ¿Y qué hacer que los agricultores no abandonen la chacra? Dios mío, qué cosas extrañas ha comido este tipo. Este es otro, perdón, se me cruzó. Le mueve el tipo de cambio y me dice que no lo pueden dejar flotar porque el sistema está muy intervenido y dolarizado. A ver, deja flotar el tipo de cambio, deja de emitir y retirar liquidez y deja que el tipo de cambio flote y emite o suelta liquidez con una regla firmaniana de 10%. Sin soles no hay devaluación y no hay nada que temer, querido amigo de la Pacífico. Y sí, el mercado intervenido en una economía con la no competitividad peruana es una tontería. Y la dolarización va a persistir mientras sigan con ideas tan torpes en el Banco Central. Yo recuerdo que Julio Velarde era mucho más listo de lo que es como presidente del Banco Central. Bueno, tengo una pregunta más de Porfirio Urquizo Vázquez. Buenas noches. Actualmente trabajo en la provincia de la Convención, un lugar muy bonito, con presupuestos altos, presidente del Cano. Todos sabemos eso. Todos preguntan por qué no se hace mucho con tanto dinero. Te han dado el dinero para tontearte, para darte la espalda, porque no hay administración pública en Convención. Segundo, ¿qué hacer para que los agricultores no abandonen las chacras? Va a ser inevitable que los agricultores abandonen las chacras. Ojalá vendiendo muy caras sus tierras. Ojalá hubiera un país que les dé buena educación a ellos, a sus hijos, para que se lo que. Pero inventar una agricultura feudal intensiva en mano de obra
es una forma de engañar a la gente. ¿Cómo lograr el desarrollo y hacer que el aparato productivo se reactive? El desarrollo, desde mi punto de vista, implica un proceso de alto crecimiento, hacer todo lo que sea necesario para tener alto crecimiento, no por un año, por décadas. El crecimiento que nos maravilla a los peruanos de los últimos 12 años es un maní. Ni siquiera hemos llegado al nivel de desarrollo relativo de los años 60. Tan feo caímos con García, con el difunto Díaz Canseco, con todas las ideas que la izquierda ha inoculado a nuestra gente. Ideas que nosotros no sabemos rebatir con la responsabilidad que deberíamos. Si hay algo malo en el Perú, algo casi tan malo como la izquierda es la derecha. No existe. Usted entreviste o converse con una autoridad política de derecha y se va a jalar los pelos. Ojalá alguien que me escuche se anime a hacer eh, su propia carrera política personal, porque el progreso ni es seguro ni es inevitable. Por supuesto que no podemos volver a caer. Lalo, lamentablemente yo sí tengo que comenzar a meterme en el sobre porque mañana me levanto muy temprano. De nuevo, vuelvo a agradecer el inmenso honor de poder estar con ustedes y me comprometo a estar con ustedes cada vez que Lalo quiera por este canal y cuando yo tenga más suerte irme a Cusco para darles un abrazo personalmente. Gracias, gracias a todos.